se realizó el cuarto evento multicultural, la Feria Geográfica en el Centro Básico José Trinidad Cabañas en la Cuesta, jurisdicción de Santa Bárbara, siendo el impulsor de dicho evento el licenciado Marco Antonio Guzmán. Y es que el Centro Básico José Trinidad Cabañas está en un lugar privilegiado, en un ambiente al aire libre, rodeado de pinares y enfrente el panorama de la exquisita montaña de Santa Bárbara. Conversamos con el director del Centro Básico José Trinidad Reyes, el licenciado José Manuel Enamorado, y nos amplía de qué se trató este multicultural evento. Los alumnos y alumnas, sobre todo ellos, van a explicar acerca de cada país centroamericano, de cada país de América, de los diferentes continentes. Explicarán las costumbres, tradiciones, comidas y religión y todo tipo de detalle que corresponde a cada país del mundo, pues, o a cada región. Se desarrolla año con año a partir del 2015. Precisamente la cuarta feria geográfica que ha ido avanzando, que ha tenido mayor participación de centros educativos, autoridades educativas, medios de comunicación. Es un evento muy trascendental, muy importante que se desarrolla cada año. A partir del año 2015, precisamente, es la cuarta feria de la geografía. El que maneja esta feria, la coordina, es el licenciado Marco Antonio Guzmán Chávez. Él es el iniciador porque precisamente es el profesor de sociales y lo desarrolla con alumnos de séptimo, octavo y noveno. Entonces, como parte de la clase, pues el desarrollo de esta temática y lo hace con los alumnos de excelente forma. Desde luego la colaboración, Ingrid, de los profesores, todo el consejo de profesores, la participación, hay que destacarlo muchísimo, la participación de los padres de familia y la participación de los alumnos que desde las 5 de la mañana son las 9 de la noche trabajando, no solamente este día, desde semanas atrás, desde meses atrás, una programación bien dada para que todo salga un éxito. Los alumnos, acompañados de sus padres y maestros y la comunidad en general, expusieron acerca de la cultura y tradición de cada país, de cada continente, acompañado de degustación de bocadillos y bebidas típicas. Nosotros estamos representando Honduras, algunos departamentos, como por ejemplo Copán, Francisco Morazán, Lloro y Lempira. Y estamos aquí pues con las comidas, los frescos, los jugos de frutas naturales, las comidas típicas y algunas cuestiones que se fabrican en esos departamentos. Bueno, a nosotros nos tocó exponer sobre el continente africano. Conocemos de solo los animales de la selva, como la jirafa, del desierto de Sahara, donde están las pirámides. El evento se llevó a cabo al son de música de cuerda y canciones hondureñas. También los alumnos disfrutaron de montas a caballo y paseos por el lugar. Los jueces tuvieron que vérsela muy apretados sin lugar a duda, ya que todas las champas estaban muy bien elaboradas y bien defendidas por sus alumnos. Se hicieron presentes al evento personal de la Departamental de Educación en Santa Bárbara, quien apoya este tipo de eventos en todos los centros educativos. Y la licenciada Melissa Rodríguez nos habla de la experiencia vivida en el evento. Sí, así es, apoyando lo que es esta cuarta feria geográfica, donde estamos incentivando a los alumnos para que ellos conozcan más a profundidad lo que es la cultura, no solo de los 5 continentes, sino que a nivel de toda Centroamérica. Estuvimos desde el año pasado, ¿verdad?, aquí en lo que es esta feria que realiza el Centro de Educación Básica José Trinidad Cabañas de la Cuesta Santa Bárbara. No solo conocer la cultura hondureña, ¿verdad?, también la de nuestro departamento y por supuesto la de todo el mundo, ¿verdad?, que se ve representado a través de todos los 5 continentes. Hemos visto, bueno, atrás podemos ver el continente de Oceanía, tenemos África, América y todos los demás, donde ya los alumnos, ellos van representando no solo la gastronomía y la cultura, sino que en sí cuáles son las características de lo que son estos continentes y por supuesto de los países centroamericanos.
Después de un día totalmente de aprendizaje y relajamiento, los jueces del evento dieron el veredicto, eligiendo un primero y un segundo lugar entre los alumnos participantes. Muy contentos los alumnos, padres de familia, maestros y lugareños degustaron de bocadillos típicos despidiendo el día. Y después de haber disfrutado de esta experiencia multicultural aquí en La Cuesta, en Santa Bárbara, yo le invito a usted para que continúe con Teleprogreso, el canal de nuestra identidad. En edición de mi compañero Kevin Ayala, le lleva este reportaje Ingrid Chávez.